Juan Villoro, escritor y ahora nuevo miembro honorario de la Academia Nacional de Arquitectura. Mi querido Juan, gracias por esta conversación o por continuar una conversación que iniciamos hace ya algunos años y que, aunque haya algunos puntos y seguidos y puntos y comas, es una conversación casi perpetua. Muy bien dicho, querido Ricardo. Siempre es un gusto seguir hablando contigo. Juan, he de confesar, como tal vez muchos de tus fans, en donde me incluyó, que para mí fue una sorpresa cuando me dijeron, es que Juan Villoro, nuevo miembro de Academia Nacional de Arquitectura. Dije, no, ha de ser un error, es otra academia, ¿cómo que en la de arquitectura? Bueno, A ti también te sorprendió de alguna manera esta designación, querido Juan? por supuesto que sí, probablemente se trata de un error, pero en todo caso de un error generoso de los arquitectos, que ellos en su academia de vez en cuando incluyen a personas que no necesariamente son arquitectos. El hecho de que yo haya ingresado como miembro honorario no me faculta para construir una casa, ni siquiera para ampliar un garage, o sea que no tengo licencia. Simple y sencillamente se trata de dialogar con personas que se han ocupado del tema de la arquitectura o de la ciudad desde otras disciplinas. Y a mí me dio mucho gusto ingresar junto con Eduardo Matos Moctezuma, el gran arqueólogo que ha llevado los trabajos del Templo Mayor, que Sí. obviamente ha contribuido mucho a la Ciudad de México, pues porque ha descifrado el lenguaje de las piedras antiguas de los fundadores de esta ciudad. Y en mi caso, ellos reconocieron en mi libro El Vértigo Horizontal, que tiene que ver con la Ciudad de México, Sí. pues a alguien que ha dialogado con los arquitectos, con los urbanistas y que sufre esta ciudad y la ama, pues como un chilango de tiempo completo. Ahora bien, dime, hablando estrictamente de literatura, de una novela, de, en relación a las que tú has escrito, ¿qué es más importante en una novela? ¿La cimentación, la estructura o la belleza exterior de la obra, del edificio de una novela, mi querido Juan? Es una gran pregunta. Yo creo que al final todo tiene que ver con la arquitectura de una novela, pero estoy convencido de que los autores nos encaprichamos con ciertas cosas, por ejemplo, ciertas palabras, ciertas metáforas, un personaje que nos cautiva por una razón muy subjetiva, pero esas razones que nos llevan a nosotros a escribir no necesariamente es lo que conmueve e impacta al lector. Generalmente el lector se deja llevar por la trama, es decir, por la historia que está siendo contada y por el tema. Entonces tú tienes de pronto pues el gran asunto del que trata la novela y la gente que no quiere dejarla. Pero es curioso porque el escritor muchas veces no se interesó tanto por el tema ni por generar esa trama apasionante, sino por pequeños caprichos, el color de los ojos de una mujer, la temperatura del aire en un momento dado que le trajo a Ah, alguien un recuerdo especial. Ese tipo de circunstancias menores, casi psicoanalíticas, son las que te llevan a escribir, pero una vez que emprendes ese camino, sabes que tienes que convencer a los demás a través de una buena historia. la arquitecta Fernanda Canales, al darte la bienvenida como miembro de la Academia, destacó tu pensamiento transversal, crítico y creativo. Y aseguró que la Academia no espera de ti que seas un oráculo, pero sí que inspires otra forma de hacer preguntas. Es un llamado a romper con la naturaleza endogámica de la arquitectura, dijo la maestra Canales. Bueno, pues qué honor y qué privilegio inspirar estos pensamientos, mi querido Juan. No, desde luego, fíjate que Fernanda Canales, siendo arquitecta, está muy cerca de la literatura por varias razones. Una de ellas es que ella es la autora de la hermosa librería Elena Garro, Ah, que sí, está en el centro de en Coyoacán. Es Coyoacán, una sí. gran arquitecta, pero también es una gran arquitecta de bibliotecas y de librerías. Y además tiene una historia de la arquitectura mexicana en 2 tomos, extraordinaria. Entonces, alguien que desde la arquitectura
escribe. Me da mucho gusto que ella haya pensado que yo puedo hacer el camino contrario, es decir, que alguien que escribe una novela ubicada en la Ciudad de México o crónicas ubicadas en la Ciudad de México pueden decirle algo a los arquitectos. Uno de los problemas de la arquitectura es que muchas veces se deja llevar por el purismo de las formas. Tú preguntabas de la novela, ¿qué es más importante en una novela? Bueno, en la arquitectura es esencial el uso y la disposición que tiene de convertirse en algo de provecho social. No puede estar exclusivamente al servicio del arquitecto que dices que aquí se va a ver una forma extraordinaria, pero luego vivir ahí o trabajar ahí va a ser insufrible, que es lo que le Mm, pasa a muchos arquitectos, ¿no? Que hacen edificios estéticamente muy logrados, pero muy difíciles de habitar. Entonces, ese diálogo de la arquitectura con los usuarios, yo creo que es muy importante. Y ahí es donde entran gentes, pues como Eduardo Matos, como yo, antes que yo estuvo Héctor Azar, el dramaturgo y sí. director de teatro, él también, que tenía una idea muy clara del espacio en el teatro, estuvo en la escuela, perdón, en la Academia de Arquitectura, también él hizo mucho por renovar Atlisco, su ciudad natal. Entonces se trata pues de dialogar desde distintas disciplinas y creo que eso es muy provechoso porque en ocasiones cuando tú llegas a un edificio dices, ay, aquí faltó alguien, faltó un filósofo, faltó un usuario, faltó un vendedor, faltó un mensajero, alguien que dijera cómo se va a utilizar este edificio. Ahora, por su parte, el arquitecto José Francisco Reigadas, presidente de la Academia, aseguró que la certera visión tanto del maestro Matos Moctezuma como la tuya ayudará a la conservación de otra manera de los espacios físicos, diferente a las condiciones de arbitrariedad de las ciudades. ¿Tú te imaginaste esta aportación o dicho de otra manera, de qué modo la arquitectura hace literatura y nos habla y nos dice cosas a los habitantes de una ciudad como esta, en donde además tenemos muestras tan múltiples, tan diversas, muy distintos lenguajes de la arquitectura en una misma ciudad? Sí, yo creo que uno de los grandes aportes de la arquitectura es el concepto de los edificios que hacen ciudad. A mí me gusta mucho esta expresión porque son edificios que están pensados para dialogar con el espacio público, para dialogar con los demás. No son espacios que se retraen de la ciudad. Como bien dices, la Ciudad de México es una especie de bazar de arquitectura de todas las épocas y de todos los gustos y estilos, ¿no? Pero en este cóctel que es la Ciudad de México, creo que es muy importante que todos intervengamos en la discusión pública. Ha habido casos recientes, o quizá ya no tan recientes, Ricardo, como por ejemplo la famosa Estela de Luz. Recordarás que se Sí, hizo un concurso arquitectónico para premiar un arco del triunfo. Uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es el triunfo que estamos nosotros celebrando si ni siquiera hemos llegado al quinto partido en el Mundial, ¿verdad? Pero esto era con el mm, bicentenario de la independencia, un arco del triunfo. Se abre la convocatoria, la mayoría de los arquitectos de México hacen un diseño de un arco y el jurado, de manera arbitraria, premia una torre que no tenía que ver con la convocatoria, está mal emplazada porque apenas se puede ver, costó muchísimo, bueno, la construcción dio lugar a todo tipo de fraudes, varias personas terminaron en la cárcel. Entonces, todo esto motivó una discusión pública, pero no suficientemente intensa. Yo creo que debemos implicarnos mucho más en conservar la ciudad. Yo estuve en el equipo ciudadano que hizo el borrador de la Constitución de la Ciudad de México, que fuimos 28 ciudadanos sí. que tratamos de reflexionar para que luego eso pasara al Congreso constituyente que hizo ya la redacción final. Bueno, la primera pregunta que nos hicimos, Ricardo, es ¿quién es un habitante de la ciudad y cuál es el propósito de la ciudad? Y la respuesta esencial es la siguiente: cualquier persona, por el solo hecho de estar aquí, califica como habitante de la ciudad. Es decir, la ciudad le da derechos, la ciudad la protege, pero también la ciudad de alguna manera es un mecanismo civilizatorio, es un mecanismo que permite una vida en común articulada, ordenada. Entonces, que la ciudad se convierta en algo edificante, en el doble sentido de la palabra, es decir, en Sí. la construcción misma y en edificar moral, espiritualmente a la gente, yo creo que eso es muy importante y ahí tenemos que implicarnos todos, porque digo tú, por ejemplo, que
conoces desde tu barrio original tan importante hasta esta ciudad, cómo se ha destruido y al mismo tiempo resignificado, reinventado en los últimos años, es muy importante que todos colaboremos en decidir qué tipo de ciudad queremos. Ahora, finalmente, hablemos de tus obras. Iba a decir las más recientes, pero tú eres tan joven que pues, todas tus obras son recientes. A ver, ¿qué esperas que encuentren tus lectores? Empecemos por Vértigo Horizontal, que mencionaste al agradecer tu incorporación a la Academia de Arquitectura. Sí, El Vértigo Horizontal es un libro de 25 años de crónicas, por supuesto todo Sí. reescrito en un último momento para tratar de capturar, digamos, los últimos 50 años de expansión horizontal de la ciudad. Muchas ciudades se han densificado, esta no es una excepción, pero se trata de un fenómeno reciente. Durante mucho tiempo nuestro solitario ejemplo de la arquitectura vertical fue la Torre Latinoamericana, que tiene exactamente mi misma edad. Sí, mira. Fue creada en el 56. Pues bien, la Ciudad de México era extensísima, pero de una manera extendida. Hay ciertos espacios que generan un vértigo que no tiene que ver con caer en el vacío, en el precipicio, sino con la extensión, ¿no? Pensemos en la Pampa, pensemos en el Ártico, ¿no? O en la Ciudad de México de entonces. Entonces, traté de recuperar personajes de la ciudad, sobresaltos de la ciudad, itinerarios en la ciudad. El libro está organizado como 6 líneas de metro, es decir, 6 líneas de lectura. Ese es el vértigo horizontal y es quizá el volumen en donde yo me he concentrado más en la ciudad, aunque en otras novelas mías, como El disparo de Argón o Materia dispuesta, también el paisaje urbano es muy importante. Materia dispuesta. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores ahí? Materia dispuesta es una historia de aprendizaje, es la historia de alguien entre dos terremotos, nace con el terremoto del 57, cuando el Ángel se vino abajo en Paseo de la Sí. Reforma, y llega hasta el 85. Son 28 años en la vida de un personaje que vive en las orillas de la ciudad, en esa zona en donde la ciudad todavía colinda con el campo, y desde ahí empieza a averiguar su vida. Ahora, es una novela de educación en un país que aparentemente tiene pocas cosas que enseñarte, es en un país poco edificante. Entonces, el protagonista crece pues en este extraño mundo en donde la realidad no le brinda muchas enseñanzas y él tiene que desarrollar su propia vida. Él es materia dispuesta, como decimos en el español de México, para Sí. llenarse de sentido. Entonces es el retrato de una época y de una persona, 28 años de la vida en México. Finalmente, mi queridísimo Juan, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y que apenas están superando el episodio de la pandemia y tenemos cada vez más caros los productos de la canasta básica, la incertidumbre, mucha gente también en el desempleo? ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando en relación a qué tanto nos puede ayudar a los habitantes de esta capital que es de todo el país, salir no solamente a ver, sino a mirar nuestra ciudad? ¿Qué tanto nos puede reconfortar en nuestro ánimo? Mira, yo creo que hemos pasado por momentos durísimos con la crisis económica, con la violencia que tenemos, la desigualdad social y, por supuesto, la pandemia que nos puso en riesgo a todos. Pero también creo que es una oportunidad de reflexión, justamente por haber perdido muchas cosas, podemos valorarlas mejor. Al final de mi intervención, al entrar en la Academia de Arquitectura, yo decía que la verdadera sensación de pertenencia a una ciudad es hacerte cargo de sus desperdicios. Yo digo con una Mm. frase, eres del lugar donde recoges la basura. Y creo que después de los terremotos, el de 1985, el de 2017 en la Ciudad de México, los habitantes de la ciudad nos dimos cuenta de que al perder cosas muy importantes, podíamos hacernos cargo de los restos. Podíamos decir, la ciudad no solo es nuestra con las victorias, los triunfos o los grandes monumentos, sino en su derrota, en su caída. Nos hacemos cargo de ella, de sus deyecciones, de sus desperdicios, y por eso pertenecemos a este sitio. Entonces yo creo que esa solidaridad que aflora después de los terremotos es la que nos mantiene con fuerza, la que revela el rostro oculto y resistente de esta urbe, y creo que ante circunstancias como la pandemia, como la crisis que hemos estado viviendo, es lo que nos va a mantener
como una comunidad resistente, una comunidad en donde el nosotros es más importante que el yo, donde alguien está seguro porque todos estamos seguros. Entonces, este trazo colectivo es justamente lo que hace una ciudad. Juan Villoro, con mi asombro siempre renovado por tu bellísima literatura oral, te agradezco continuar esta conversación entre nosotros. Te mando mi abrazo fraterno de siempre. Gracias, mi querido Juan. Estaremos siempre muy atentos a todas tus obras. Vamos a correr a comprar El Vértigo y Materia Dispuesta y todo. Bien, gracias, Juan Villoro. Un abrazo grande. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Ricardo, como siempre. Gracias y felicidades. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Como siempre, los espero la próxima. Hasta entonces.